leído. ¿Tienen alguna duda con los documentos anteriores? ¿Todo bien? ¿Hay dudas? Solo déjenme ubicar a nuestra chica, nuestro apoyo de clase. Y enseguida vamos a iniciar, pero me gustaría que me indicaran si hay alguna duda, si todo está bien. Recuérdense que tenemos examen el miércoles. ¿Cuándo va a ser nuestro examen, Lina? El miércoles en horario de Miércoles. clase. Muy bien. Por la plataforma de Classroom. Sí, en la plataforma de Ah, Classroom. va a ser Ahí le vamos. formulario, ¿verdad? Sí, va a ser un link que tiene el examen y Un que formulario. básicamente ustedes van a tener que resolverlo y se va a cerrar en el momento en que termine el curso, o sea, lo tienen que hacer sí o sí dentro del horario de clase. Licenciada, Sí, buenas buenas noches. tardes. Con una consulta, la última clase todavía no nos ha llegado, ¿verdad? ¿Qué clase no les ha llegado? Cuéntenme. Por eso quería ver por acá si estaban. Reconciliación. Ya están las dos, incluso ya mandé la de hoy. Voy a ver en qué momento se une con nosotros. Marielos, ¿anda por ahí? Yo verifiqué La de en hoy la mandó a Classroom. Classroom No, o al chat. Fíjense Classroom que, Ni en no Classroom hay ni en todavía, chat. licenciada. ok, vamos a ver qué pasó con esta chica. Yo se las envío a ellas por correo para que ellas las coloquen en la plataforma. ¿El mismo día, licenciada, u otro día? No, de hecho, ya las tienen que tener las dos, ya el otro grupo ya las tiene. Y no encuentro a Marielos hoy. Vamos a ver qué pasó con ella. Es encargada también del tema de la asistencia, entonces yo sí quisiera que no fueran a tener ningún problema ustedes. Y parece ser que esta niña no está. Voy a. Licenciada, buenas noches. Buena noche. Lo mismo que dijo el compañero, la asistencia no la Eso no ha compartió llegado. Marielos al grupo. Pero no está Marielos en la sesión de hoy. No, pero la asistencia sí la publicaron ahí al chat del grupo. Lo único que no dijeron si la puede llenar uno, porque ya ven que a veces dicen que hasta las 7:20 para las 8. Voy Compañeros, a. ella ya dejó No establecido que a había las aclarado al 7:20 inicio era. de 7:20 a 8. Sí, Ajá, fíjense de que llenar. el tema de la asistencia sí es directamente de coordinación con los asistentes de cada grupo. Entonces, a mí se me va un poquito. En el grupo ya está indicada la hora en que se va a llenar la asistencia, licenciada. Ok, muy bien. Entonces, voy a colocar un documento y enseguida estoy con ustedes. Buenas noches, licenciada. Tiene su micrófono en mute. Por si estaba hablando, veo que estaba hablando, pero no se lo escuchaba. Gracias, y Dania, muy amable. Y Dania, ¿será que yo la puedo molestar? Fíjese que la asistencia de hoy necesito que me apoye con admitir a los demás compañeros. La puedo poner de. Con mucho gusto. Ok. Porque si no, creo que es solo de estar admitiendo acá y no sé por qué Marielos hoy no está con nosotros.
Ahorita vamos a empezar entonces. ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Vean que el examen lo tenemos ya el día miércoles. Ok, Dani, ahorita le voy a dar a usted participación como coanfitrión para que me apoye si alguien más quiere entrar, para no dejarlos fuera. Bueno, chicos, a todos tengan ustedes una linda tarde. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que todas sus actividades se estén desarrollando con éxito, con bendición. Y pregunto, ¿dudas hasta este momento? Tomando en cuenta que tenemos nuestro examen el miércoles. ¿Vamos todo bien? Bueno, entonces si no hay dudas, vamos con la introducción dada por ustedes en relación al tema de hoy, que es la mediación. Definición, ¿quién participa? Hoy no tenemos participantes en el... Para Yo, lectura, licenciada, yo, puedo. licenciada. Ok, gracias. Ahí tenemos a Gloria. Gloria, una definición de mediación, por favor. Según el diccionario de la lengua española, dice que la mediación como acción tiene efecto de mediar, y a esta acción como actividad desarrollada por una persona de confianza de quienes sostienen intereses contrapuestos, con el fin de evitar o finalizar un litigio. Muchísimas gracias, Gloria. A ver las características. Adelante, Johanna. Buenas noches, licenciada, mucho gusto. Buenas noches. Entre las características que encontré son la voluntariedad, la neutralidad, la confidencialidad colaborativa, la colaboración, perdón. Muy bien, gracias. Ahí vamos a establecer mañana la forma del examen, ¿ok? Vamos hoy a tratar de ir avanzando. Las etapas de la mediación. ¿Quién con las etapas de la mediación? Adelante. Vamos a ver, ya yo. Laura, por favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Yo encontré, varias etapas, pero vi una que englosaba las etapas en 3, que decía la premediación, y en ella se hace la solicitud de la mediación, el nombramiento del mediador y una reunión previa de contacto inicial entre las partes y el mediador. La mediación en sí, que el mediador debe establecer las reglas básicas, compila información, examina los intereses de las partes, buscan posibles soluciones, evalúan las posibles soluciones, y esto se puede dar en sesiones conjuntas e individuales si no se puede, las partes no están muy de acuerdo entre ellas. Y finalmente los acuerdos a la conclusión, que el acuerdo debe ser equilibrado entre las dos partes, ya que la mediación no se debe guiar a ninguna de las dos, sino que debe ser equilibrada, y se redacta un acuerdo que puede ser en un acta, y si es necesario, pues se puede redactar una escritura o algún otro documento. Muchísimas gracias, muy bien. Juan José, ¿nos puede apoyar con el cambio del BO por el ME? ¿Encontró algo? Adelante. Muy bien, gracias, Juan José. Asumo que ninguno encontró nada en relación al cambio del BO por el ME. Cuando hablemos del BO, vamos a ver la versión original del conflicto por un método efectivo. Entonces, cuando ustedes vean en relación a los temas de BO, estamos ante versiones originales del conflicto por ME, métodos efectivos de solución.
Entonces, vamos a cambiar, aquí se trata de hacer el cambio de esa versión original del conflicto que cada parte tiene para cambiarla por un método efectivo para poder encontrar esas soluciones que satisfagan las necesidades de ambas partes. Las preguntas y su utilidad en la mediación. A ver, ¿alguien? ¿No? Ashley, por favor. Buenas noches, licenciada. Yo Buenas encontré noches. que para comprender el conflicto, a pesar de las posiciones y los intereses, se deben utilizar preguntas abiertas, cerradas, reflexivas y circulares. Y que cuando generamos opciones se suelen utilizar preguntas abiertas, circulares e hipotéticas. Y cuando se está llegando a acuerdos, se suelen utilizar preguntas cerradas y aclaratorias para confirmar los acuerdos que se vayan tomando. Muy bien, Ashley, muchas gracias. En relación al perfil y el rol del mediador. Gracias, Carlos. Buenas noches, licenciada. Buenas Compañeros, noches. fíjense que yo encontré que tiene que ser una persona intelectual, también que tiene que ser una persona que tenga facilidad con la improvisación, en virtud de que en situaciones las cosas se pueden salir de control, también que debe tener una persona con espíritu de decisión y también de persuasión para poder convencer a las partes a llegar a una solución. Gracias, Carlos, pero vamos a analizar que persuasión acá podría ser una de las habilidades que no nos va a servir en la mediación, más sí en la conciliación. Pero en la mediación lo único que nosotros eventualmente vamos a hacer es establecer estas ventajas y desventajas de las posturas a las que ellos están arribando, para que sean ellos quienes a través del conocimiento de esas ventajas y desventajas tomen la decisión que ellos consideren más conveniente. Entonces, acá nosotros no tenemos mucha persuasión dentro de la perspectiva de fungir como mediadores. Los fundamentos legales de la mediación. Acuérdense que los hemos venido analizando y vamos a ir viendo que se incluyen, que se inmersen dentro de los artículos que ya hemos analizado. Siempre vamos a encontrar 2, 3 más y para eso les voy a pedir que ustedes encuentren por lo menos 10 artículos que se relacionen con la mediación en por lo menos 5 cuerpos legales, quiere decir en 5 leyes. Tendrán que ser procesales. Sí, gracias, Gloria. Hablábamos del tema de la mediación en el Código Penal, pero también la tenemos en el procesal civil y mercantil, también la tenemos en el Código de Trabajo y también la vamos a tener en varias leyes adicionales. Muy bien. Entonces, ¿para qué necesito que ustedes tengan estos artículos a la mano? Porque los voy a preguntar en el examen. Entonces, el tema de hoy, Stephanie, es la mediación. Y lo que voy a necesitar que ustedes coloquen en forma específica es el nombre del artículo, el número del artículo, la ley que lo contenga y el nombre o la institución jurídica a la que hace alusión ese artículo. Vamos entonces a empezar con el tema de la mediación y para eso hemos traído 3 definiciones importantes que es necesario que reestructuremos para poder determinar cuáles son esos elementos que deben de componer la definición. Gloria, adelante. Licenciada, solo tenía una duda con respecto a lo que estaba diciendo de la mediación en el Código de Trabajo. No sé si sí aplica el artículo 374 porque habla de amigables componedores, ¿verdad? Entonces, bueno, yo lo asocié, no sé si está bien ese artículo. Sí, sí está bien, Gloria. Mario Gerald. Buenas noches, licenciada. ¿Le ayudo a leer? Gracias, adelante. La mediación es un proceso de resolución de conflictos en el que las partes
enfrentan recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, el mediador. Gracias. Para llegar a un acuerdo satisfactorio. Entonces, es un proceso prejudicial o diferente a los canales legales o convencionales de resolución de disputas. Es creativo porque mueve la búsqueda de soluciones que satisfagan las necesidades de las partes e implica no restringirse a lo que dice la ley. Además, la solución no es impuesta por terceras personas, como en el caso de los jueces o actores, sino que es creada por las partes. Número 3. La mediación es una forma pacífica de solución de conflictos, donde van las partes a un mediador con el objetivo de que los ayude a buscar una solución a su controversia. Este mediador es un tercero neutral o facilitador de la comunicación entre las partes, pero no decide ni propone una solución al conflicto, sino que ayuda a las partes utilizando distintas técnicas para que éstas puedan solucionar sus diferencias entre ellas mismas. Está en mute, licenciada. Gracias. 3 definiciones que contiene cada una de ellas elementos importantes. En la primera tenemos que es un proceso de resolución de conflictos, como todos los métodos alternativos que hemos visto hasta el día de hoy. Y establece que hay una tercera persona imparcial que es el mediador para llegar a un acuerdo satisfactorio. En la segunda definición, tenemos que, de alguna manera, estos acuerdos pueden llegar o implicar a no restringir lo que la ley establece. Entonces, estos acuerdos, lejos de ser acuerdos puramente legales que están establecidos en cualquier ordenamiento del sistema nacional, las partes pueden llegar de común acuerdo, aunque esto no esté establecido en la ley. De la tercera definición, vamos a rescatar muchos elementos importantes. Y en este es que el mediador va a ayudar a solucionar una controversia, pero que no decide, que no propone una solución al conflicto. Entonces, ¿cuál va a ser la participación o por qué el mediador? Simple y sencillamente para que establezca ventajas y desventajas de las diferentes posturas que tienen las partes dentro del conflicto y de esta manera que ellos mismos verifiquen cuál de las decisiones finales es la que mejor conviene a los dos. Entonces, eso es importante que ustedes lo vean de esta perspectiva. Las técnicas que utiliza el mediador en la figura de la mediación es simple y sencillamente establecer las ventajas y desventajas que tienen las propuestas que entre ellos mismos hacen, para que al final sean ellos quien tomen la decisión. Pero el mediador acá no propone la solución del conflicto. Solo tiene técnicas establecidas para que las partes visualicen desde una perspectiva diferente esas soluciones a las que supuestamente han llegado cada una de ellas. Vamos entonces con relación a las características y efectivamente son las características que ustedes fueron estableciendo cuando se les dio la participación. Adelante, Héctor, por favor. Una característica de la mediación es que es una negociación cooperativa en la medida que promueve una solución en la que las partes implicadas ganan u obtienen un beneficio, y no solo una de ellas. Por eso se la considera una vía no adversarial, porque evita la postura antagónica de ganador-perdedor. Por este motivo, también es un proceso ideal
para que el tipo de conflicto en el que las partes enfrentadas deban o deseen continuar la relación. En una mediación se dan muchas características dependiendo del punto de vista del tratamiento del tema. Algunas que se consideran esenciales son... Sigo, licenciada. Sí, por favor. La primera nada más. Muy bien. Voluntariedad. Es el principio de libertad que tiene cualquiera de las partes, tanto para iniciar el proceso como la capacidad de abandonarlo. Esta capacidad es importante para tenerse en cuenta, ya que refleja por sí misma el carácter de autonomía que se exige para que se avance en una resolución exitosa. Gracias, Héctor. Entonces tenemos como característica primero que es una negociación cooperativa. Entonces aquí ambas partes van a negociar de común acuerdo en base a las posturas que cada uno tiene. De cada postura, obligación y trabajo del mediador establecer ventajas y desventajas que pueda haber en esta postura para que al final la decisión sea única y exclusivamente de las partes. Aquí el mediador no propone ninguna solución. Él solo les hace ver las ventajas y desventajas de las que ellos están proponiendo. Otra de la cosa importante como elemento dentro de esta mediación es la voluntariedad. Como es un proceso eminentemente voluntario para las partes, el que quiera va a llegar y el que quiera va a continuar hasta terminar con el conflicto, y el que simple y sencillamente se sienta incómodo, no quiera, no le parezca el sistema, no le parezca el conciliador, no le parezca la figura de la conciliación como tal, pues lo va a abandonar y no hay ninguna fuerza legal que pueda obligarlo a regresar nuevamente a la conciliación. Entonces, aquí estamos ante esa autonomía de la voluntad. Ellos deciden qué es lo que quieren hacer y qué es lo que no quieren hacer. Si siguen o no siguen. Adelante, Susi. Susi, ¿puede encender su micrófono para poder escucharle? Ay, perdón, licenciada. Una pregunta, licenciada. ¿Se pueden guiar también por el reglamento de conciliación y arbitraje? Acuérdense que aquí estamos ante circunstancias que dependiendo de la naturaleza del conflicto, así va a ser la posición y va a ser las formas de llevarlo a cabo. ¿Lo pueden utilizar como una guía? Claro que se puede utilizar como una guía, pero acuérdense que la forma de conciliar en un bufete jurídico con profesionales conciliadores en derecho va a ser diferente a la forma en la que van a mediar en un centro de mediación del organismo judicial, en un centro de mediación como cualquier bufete que pueda tener bufete de las universidades. Entonces, el tema de la mediación dependerá dónde, cuándo, quiénes, con quién. Entonces, hay muchos elementos que ustedes tienen que ir analizando. Entonces, tenemos el primero elemento general, que ese lo vamos a ver en todos, independientemente del ámbito de la mediación que llevemos a cabo. Ese va a ser un punto y un elemento, una característica importante. Continuamos entonces, por favor, con lectura. Gracias, Idania. Neutralidad. En este punto pueden surgir algunos dilemas, ya que en muchas ocasiones el mediador tendrá que buscar equilibrar la situación para que la parte que se encuentre en una posición más débil no se vea afectada y viceversa. En todo caso, el concepto de neutralidad debe estar muy enfocado a nuestro objetivo final, la resolución del conflicto por parte de cada uno de los participantes del proceso. Continuemos, por favor, Idania. Confidencialidad. Esta característica es fundamental porque asegura que todas las partes confíen en la efectividad y seriedad del proceso. Es ideal que ninguno de los participantes filtre la información a terceros y que no estén contextualizados con el conflicto específico. Si se sigue este principio de forma autónoma, casi que se asegura que los pasos que se sigan conduzcan a uno de los pactos aceptados por todos.
Colaborativa. Es importante que las partes y el mediador sean conscientes de que este proceso no tiene como finalidad el beneficio personal de alguna de las partes, sino que se está trabajando para que haya un resultado justo para todos, en el que se debe satisfacer a las partes por igual. Para que el proceso de mediación sea posible, es necesario que las partes estén motivadas porque deben de estar de acuerdo en cooperar con el mediador para resolver su disputa, así como para respetarse mutuamente durante y después del proceso, y respetar los acuerdos que se hayan alcanzado, circunstancia que ocurre con un alto índice de cumplimiento, porque son los que los mismos interesados han propuesto y se han comprometido a cumplir, pues la reflexión sobre la mediación ayuda a todos a entender el conflicto y su dimensión ideológica. Gracias, Idania. Entonces, estamos acá ante 3 elementos importantes. La neutralidad. El mediador no es parte dentro de este conflicto en forma directa, alentando o no a alguna de las partes. Por consiguiente, su posición ahí es de ser una persona objetiva que pueda verificar y visualizar el conflicto desde lo que es, sin inclinaciones de ninguna índole. Sin embargo, también establece que puede haber una parte más débil y para esta parte más débil lo que se hace es utilizar hipótesis de situaciones similares. Entonces, lo único que se les indica es, ¿usted cómo vería si acá estuviera, por ejemplo, A y B? Lo sacamos del contexto de ellos para involucrar a otras personas y que de esta forma haya una especie de empatía de aquella que está en una posición superior o más elevada en comparación a la otra parte, para que a través de ese proceso de empatía, de visualizarla desde otra perspectiva, él mismo reconozca la calidad de superioridad que tiene sobre la otra persona y trate la manera de nivelarla y ajustarla para quedar en una igualdad de condiciones. La confidencialidad, que es un elemento que hemos visto que participa en todos los métodos alternos de solución de conflicto, precisamente porque cuando hay más personas que de alguna manera conocen el proceso, aunque no estén involucrados, toman partido. Yo te acompaño, yo voy, yo te espero, no le digas si te dice, y entonces hay más terceras personas y eso hace que el conflicto simple y sencillamente no termine. Porque por ahí la identidad que se pueda dar entre estas personas y la parte a la que supuestamente están asesorando estos amigos o estas amigas, y lo que están haciendo es, de alguna manera, ampliando el conflicto, haciéndolo más, más complicado y no hay formas ecuánimes para que esto pueda de alguna manera dilucidarse o terminarse. Y colaborativa en el entendido de que si ambas partes colaboran mutuamente, el resultado va a ser beneficioso para los dos. Entonces, es importante en relación a esto. Tenemos varias etapas en cuanto al procedimiento de la mediación. Cada una lleva inmerso subetapas que comprenden cada una de estas. Por ejemplo, el comienzo y la solicitud de la mediación es la etapa inicial dentro de la mediación y esta basa en primero que las personas en conflicto establezcan qué tipo de mediación quieren. Si quieren una mediación en un bufete jurídico de mediadores, si lo quieren en el organismo judicial, si lo quieren en otro centro de mediación conocido o referido, y entonces por ahí empieza primero la elección de las partes por la toma y la decisión de una mediación específica. Cuando ellos van a ese lugar al que ellos desean ir, pues tienen que presentar una solicitud, tienen que llenar un formulario y tienen que establecerse la naturaleza de la mediación. ¿Por qué razón? Porque dependiendo de la naturaleza de la mediación, así será nombrado el mediador. Acuérdense que no podemos establecer un mediador especializado en conflictos laborales para que nos arregle conflictos de familia. Hablamos que
Las capacidades de los mediadores son completamente diferentes, ya tienen diferente especialidad, salvo que hayan sacado una especialidad en cada uno de ellos. Entonces es importante. De ahí deviene la necesidad de esa solicitud para poder establecer qué tipo de mediación es la que se va a llevar a cabo y posteriormente nombrar al mediador. En el caso de un bufete jurídico, pues también tendrá su listado de mediadores dependiendo de las áreas que maneja cada uno. En el organismo judicial también hay un listado de mediadores dependiendo la materia del conflicto y pues ellos son los que entrarán a ser nombrados en su momento específico. Después, los contactos iniciales entre el mediador y las partes. Para este momento, ya las partes tienen que tener en sus manos un resumen de esas atributos en este caso, del mediador. Y el mediador tiene que tener en sus manos el expediente de las partes y de la naturaleza del conflicto. Después se realiza la primera reunión. En esa primera reunión, obviamente, se conocen las partes dentro de la mediación, que serían las partes del conflicto y el mediador, y se acuerda en ese momento el intercambio de documentos que sean necesarios para el tipo de mediación específica que se va a llevar a cabo. Si está fuera de un proceso de guardia y custodia y pensión alimenticia, pues obviamente se tienen que tener las certificaciones de nacimiento de los niños que van a ser objeto de la pensión alimenticia y también una constancia de ingresos, por ejemplo, del salario de la persona que está obligada a dar esta pensión, tomando en cuenta que hombres o mujeres pueden tener a los niños. Hombres o mujeres pueden dar eventualmente una pensión alimenticia. Y entonces ahí tenemos las primeras etapas de la mediación. Importante, y vamos a ir avanzando. Después de esa primera reunión, en donde se van a establecer las reglas básicas del procedimiento, dependerá del lugar donde se lleve a cabo la mediación, el tipo de reglas básicas que se puedan tener. Por ejemplo, en las oficinas, en los bufetes jurídicos que tienen salas de mediaciones especializadas, establecen reglas básicas de procedimiento como, por ejemplo, la puntualidad, el respeto para las partes, eh, la temática de pausa y escucho o pausa y respiro. Entonces, cada una de estas instancias mediadoras va a tener reglas básicas del procedimiento diferentes. Sin embargo, entre las más generales está la de la puntualidad, la del respeto, la regla básica de concretarse a tratar el asunto del conflicto, porque si no nos volvemos psicólogos y nos van a estar estableciendo desde que se casaron o desde que se unieron hasta que tuvieron el primer problema y entonces se convertiría en una reunión psicológica en lugar de ser en una reunión de mediación. Entonces es importante. Estableciendo estas reglas básicas que vamos a tener en el procedimiento, pues definitivamente en el momento tenemos que tener la compilación o toda la documentación y la identificación de todos los problemas litigiosos. ¿En qué o cuáles son las bases de ese conflicto, de esa disputa, de esa controversia entre las partes? Se examinan cuáles son los intereses de cada parte y aquí cada parte coloca la postura que tiene cada uno de ellos. En la búsqueda de las soluciones posibles que se dan en esa audiencia, entonces viene el mediador y establece cuáles son las ventajas y las desventajas de la postura que tiene A, cuáles son las ventajas y desventajas de la postura que tiene B. Y al ellos darse cuenta y analizar las propias ventajas y desventajas, pueden optar por otra posición diferente a la inicial que tenía A y la inicial que tenía B y buscar el punto medio que satisfaga las necesidades y los requerimientos de ambas partes. La evaluación de las soluciones posibles. Una vez que ellos han llevado y cada uno de ellos tiene
una propuesta para esa solución de ese conflicto, entonces será el mediador quien establezca esos beneficios que pueden suscitar de tener o de llevar a cabo esa postura específica. Y así lo va a hacer también de ambas partes. Entonces, serán ellos quien al final tomen la que más les convenga a ese caso específico. Y obviamente posteriormente, después de esta primera o segunda sesión, dependiendo la cantidad de argumentos en disputa que estén pendientes, porque lo más que puede durar una reunión de mediación son 2 horas. Después de 2 horas, ambas partes, incluido el mediador, ya van a estar desgastados emocionalmente por el estira y el encoge de las posturas que se están tomando y el estar estableciendo ventajas y desventajas de cada una de ellos. Entonces, que ellos mismos logren establecer cuáles quedan fuera definitivamente de un posible acuerdo y cuáles son las que eventualmente les pueden traer el mejor beneficio a ambas partes. Cuando ya han evaluado las soluciones, si ya ha pasado más de hora y media, hora 45 minutos, lo procedente es suspender y reagendar una nueva cita. Van a ir ellos más frescos, más anuentes a que las posturas que se están dando dentro de la mediación son las más justas para ellos dos, porque los dos van a estar en igualdad de condiciones en esta etapa de la mediación. De esta forma, esta última reunión o esta última audiencia nos va a servir para concluir y enfatizar qué es lo que cada uno decidió y la forma en la que cada quien aceptó esos compromisos, esas responsabilidades en relación a ese acuerdo. Y entonces se faccionará el documento específico y este documento van a ser a la vida jurídica dependiendo la materia, dependiendo los lineamientos a los que se llevaron y el origen del conflicto. Entonces, aquí se trata de solucionar esos puntos establecidos dentro del conflicto que no, por alguna razón, no se pudieron llevar a cabo en una simple negociación directa que ellos inicialmente tuvieron. Susi. Sí, licenciada. Cuénteme, tiene levantada su mano. ¿Es para lectura? Ah, no. La dejé levantada desde qué rato, licenciada, perdón. Ok. Pero si gusta, le puedo leer. Muchas gracias. Adelante, por favor. Los profesionales de la mediación tienen la responsabilidad de saber formular preguntas, cuándo, dónde y lo que corresponda. Esta técnica se puede aprender. La calidad de nuestro pensamiento está en la calidad de nuestra pregunta. Las preguntas son la maquinaria, la fuerza que impulsa el pensamiento. Sin las preguntas no tenemos sobre qué pensar sin las preguntas esenciales. Muchas veces no logramos enfocar nuestro pensar en lo significativo y sustancial. Si lo aplicamos a la mediación, comprobamos que las preguntas que se realizan a las personas que están en un conflicto podrían cambiar su manera de pensar y por lo tanto de actuar, dando lugar a nuevas formas de realizar las cosas, lo que implica nuevas formas de resolver conflictos. Cuando se realizan las preguntas en un proceso de mediación, se tienen una gran responsabilidad, se debe desarrollar destreza y es importante tener en cuenta los siguientes factores. No dejar de preguntar al azar. Cada vez que se lanza una pregunta, se debe saber por qué se hace, cuál es el propósito que se desea conseguir con ella. Saber qué tipo de pregunta utilizar. Abiertas. Ejemplo, como ha conocido este servicio de mediación, ¿qué ocurrió después? Cerradas. Ejemplo, entonces nos vemos el martes. ¿Han consultado a otro profesional? Recabar información, ejemplo, cómo se ha organizado hasta ahora. Circulares reflexivas, ¿qué sería lo peor que podría pasar? Etcétera, dependiendo de lo que se están saliendo un montón y me borran ahí, licenciada.
dependiendo de lo que se quiere conseguir y el momento en el que se esté. Por ejemplo, si quiero obtener información, es mejor no realizar una pregunta cerrada. Gracias, Susi. Entonces vamos a entender que como profesionales de una mediación estamos comprometidos a poder establecer qué tipo de preguntas hacer dependiendo el tipo de problema o de conflicto de que se trate, en qué momento hacerlas, en qué forma dirigirlas, para que esto de alguna manera vaya sirviendo para ampliar las posibles ventajas que se puedan llevar dentro de este conflicto y dejando fuera todo aquello que podría ocasionar un retardo en precisamente esos acuerdos a los que se podría llevar. Por ejemplo, en el caso hipotético de una pensión alimenticia y una relación paterno o materno-filial, ¿por qué voy a preguntar yo si hubo infidelidad dentro de la relación? O sea, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Entonces, dejar preguntas al azar, no saber qué preguntas utilizar, no saber aprender a distinguir dentro de ese lenguaje que no es verbal y que no es escrito, quiere decir el gestual, las respuestas de cada uno de ellos es una falta de responsabilidad, en este caso del mediador. Porque acuérdense que debe de tener las técnicas y debe de saber leer a las personas sin necesidad de que ellas eventualmente hablen. Poder establecer si una pregunta causa o no causa cierto descontento, cierta incomodidad y poder replantearla. Entonces, las preguntas abiertas son aquellas a las que vamos a tener mucha información. Las preguntas cerradas se van a concretar al caso específico. Cuando nosotros hablamos de estas preguntas circulares es porque contestan aquí, contestan allá y esta respuesta nos lleva a una parte y después nos lleva a la otra. Y las reflexivas en relación a cuál es el pensamiento que tiene cada uno de ellos. Entonces, ¿qué considera, qué piensa, qué podría pasar, qué podría suceder? Circunstancias como esas, sin que esto esté dando o se esté creando una especie de simulación de arreglo del conflicto. Acuérdense que estamos ahí solo para establecer esas ventajas, esas desventajas, el poder jugar a la empatía del uno con el otro, precisamente con este tipo de preguntas reflexivas. ¿Qué pasaría si usted estuviera en un lugar parecido a este y usted en este otro parecido a este otro? Entonces ahí ellos van a reflexionar en cuanto a qué sí y qué no eventualmente deben hacer dentro de este tipo de negociación a través de la mediación. Por eso es importante. Sigamos con el tema de las preguntas, por favor. Lectura. Adelante, Nora. Gracias, licenciada. Plantearlas en el momento adecuado. El proceso de mediación conlleva varias fases. Al ser un proceso flexible, se puede afirmar que no es lo mismo formular una pregunta inadecuada en la fase informativa que en el cierre de la mediación. Por eso mismo es muy importante preparar las sesiones. Evitar los por qué. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? Cuando se inician las preguntas de esta manera, suelen incomodar. Se percibe con connotaciones negativas de juicio. Lejos de sentirse comprendidos, suelen justificar las posiciones y quedarse anclados en ellas. Cuesta más llegar a los intereses reales. Como las personas que se ejerce la mediación no se dan soluciones ni se hacen propuestas, las preguntas basadas en hipótesis servir para desacatar algunos procesos donde no se ven más opciones. Hipótesis es una idea que se plantea para explicar un determinado fenómeno o situación y que se intenta comprobar o rechazar mediante la experimentación u otros métodos. Por ejemplo, ¿es la falta de comunicación producto del conflicto? Gracias, Nora. Entonces, las preguntas se deben de plantear en el momento adecuado. Cuando uno prepara una reunión para una mediación,
como ya tienen los antecedentes, acuérdense que ellos tuvieron que llenar una solicitud y en esa solicitud poder establecer cuáles eran los puntos relativos de la mediación. Con la experiencia, ustedes van a aprender qué preguntas sí y qué preguntas no deben de hacer dependiendo el tema del conflicto. Si el conflicto es un divorcio en que no se ponen de acuerdo específicamente con a quién le van a quedar los niños. Entonces, preguntas planteadas en el momento adecuado, ¿qué es lo que usted le puede dar a sus niños? Y ahí esa pregunta va para las dos partes. Y las dos partes van a tener que reconocer qué pueden hacer por cada uno de sus hijos en ese momento, porque al final lo que en este caso que planteamos ahorita era a quién le van a quedar los niños. Entonces, ¿qué es lo que quién de ellos, que ellos mismos logren determinar quién de ellos puede ser el mejor recurso, el más idóneo para quedarse con los niños en relación al tiempo, en relación a quién va a tener los espacios o con quién están mejor cuidados los niños en caso de que ambos padres trabajen. Si es mejor que esté con la mamá de A o con la mamá de B en relación a una empleada que no va a estar tal vez enfocada en forma muy especial en cuanto a esos elementos importantes, en cuanto a esos valores que se profesan en cada una de las familias. Entonces es importante. Evitar los porqués. Cada vez que uno dice por qué, es porque está cuestionando y porque de alguna manera el establecer precisamente esos porqués es para que respondan a algo que uno les quiere imputar, les quiere recalcar, los quiere hacer sentir mal por esa razón. Entonces es importante no establecer, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué me dijiste esto? ¿Por qué le hiciste al niño? ¿Por qué? No. Aquí los porqués no tienen razón de ser para encontrar una solución específica, para lograr encontrar de alguna manera una respuesta en la que ellos mismos determinen quién va a ser el mejor recurso, el más idóneo, el que tenga el más tiempo, el que tenga los elementos que los va a coadyuvar al cuidado del niño. No es lo mismo que los niños estén acostumbrados a estar con la abuelita paterna que estén con la abuelita materna y que por ahí esa fricción sea que abuelita los cuide mejor. Entonces, ¿con quién es con quien más se relacionan los niños? Ambos padres conocen por las pláticas y la relación cercana que tienen con sus hijos con quienes ellos estarían mejor. Entonces, cuando se establece que se hagan las preguntas basadas en hipótesis, entonces por ahí empieza uno a establecer, ¿será que el niño A se sentiría a gusto en la casa de esta persona? Y ellos mismos son los que van a encontrar las respuestas, porque como mediadores, nosotros no conocemos la cultura familiar, en el caso de familia. Entonces, solamente ellos. Y entonces, cuando uno les da las ventajas y desventajas que pueden tener, ellos van a ir tomando la mejor decisión para cada área que está pasando o atravesando un momento de debilidad. Por ejemplo, en el caso de los niños que no están a gusto y que se les cambia de un momento a otro su ambiente de familiar, tienen repercusiones negativas en cuanto a educación, las clases, la retención, la percepción, y ellos van bajando de nivel académico. Entonces serán los padres quienes determinen qué es lo mejor para los hijos. Pero ustedes están en obligación de poder determinar cuáles son esas desventajas de cambiar ese medio familiar a un menor de edad cuando él está acostumbrado a un tipo de vida completamente diferente o a estar cerca de personas diferentes o a hacer cosas diferentes. Entonces están cambiando su vida. Las personas adultas no se dan cuenta que con las decisiones que toman afectan, en este caso de familia, a los más desprotegidos, que en este caso son los niños, porque lo ideal es que ustedes como mediadores se sienten con los padres y les digan, ¿ustedes ya tuvieron una reunión con sus hijos? ¿Ya les explicaron que la situación entre ustedes por cualquier razón se terminó, pero que ustedes van a trabajar en equipo para ellos y que ellos les digan cómo se sienten?
lamentablemente como adultos pasamos inadvertido el tema de que nuestros hijos también piensan, también sienten, también se ven afectados por el entorno que eventualmente pueda darse durante el conflicto. Los gritos, las lágrimas, buscadas de teléfonos, qué sé yo, tantas cosas que hasta también se les involucran. Entonces, es importante que el mediador los haga reflexionar en estos puntos específicos, porque si jamás ellos habían tenido la delicadeza de sentar a los niños ni decirles que a partir de un tiempo muy cercano las cosas iban a cambiar, los niños están desorientados, los niños están tristes, los niños no saben qué pensar, los niños no quieren elegir. Y entonces aquí se trata de que en este tipo de conflictos, cuando sean de familia, ustedes logren establecer que ambos van a seguir siendo un equipo en relación a estas personas pequeñas. Entonces es importante. ¿Claros hasta ahí? Sí. Veamos ahora el perfil del mediador. ¿Qué es lo que debe hacer el mediador? ¿Qué se espera del mediador? ¿Qué esperan las partes del mediador? ¿Qué esperan ustedes como mediadores? Por favor, y Dani, lectura. Con gusto. Debe ser una persona intelectual con facilidad para entender el fondo de las situaciones de conflictos. Tener facilidad para las interpretaciones, ya que algunas personas tienen dificultad de expresión. Facilidad de improvisación, porque hay situaciones que se salen de control y hay buscar nuevas alternativas. El don de dirigir y persuadir, ya que muchas personas ofrecen resistencia y el tiempo designado debe ser aprovechado para resolver la situación. Poseer espíritu de decisión, ya que hay que conducir a las personas a presentar las alternativas que ellos mismos se pueden comprometer a cumplir. Se debe tener sensibilidad interpersonal para la búsqueda de la mejor decisión que se ajuste a los intereses de ambas partes. Facilidad de comunicación, utilizando un vocablo sencillo para facilitar la comprensión y la comunicación en la mesa de negociación. Adaptación, flexibilidad y paciencia para comprender las situaciones que se presentan. Mantener un adecuado comportamiento, perfil de rectitud y honestidad dentro de la organización que se representa y competencias personales. La aproximación de los problemas permite tener empatía y sentir la necesidad y el interés de colaborar con las partes a buscar la mejor solución. Gracias, Idania. Ahí nos vamos a quedar ahorita. Por favor, Marinés. ¿No tenemos a Marinés? Bueno, vamos a ir estableciendo cuáles sí, cuáles no y por qué en este sí, en este proceso de mediación sí y por qué no. En cuanto a la intelectualidad y la facilidad de entender el fondo de las situaciones de conflictos, eso radica en cada uno de los mediadores, cada uno de los amigables componedores, dentro de las diferentes figuras de los métodos alternos de solución de conflictos. ¿Por qué razón? Porque definitivamente se tiene que tener el conocimiento, se tiene que tener la preparación y se tiene que tener el material. En este caso, necesitamos conocer los antecedentes, tenemos que saber las situaciones actuales que se pueden dar, los cambios sociales que se están dando para poder entender y para poder participar y ver objetivamente la raíz del conflicto. Facilidad para interpretar, obviamente, era lo que hablábamos. Tenemos que aprender a leer el idioma gestual, la forma en que las personas manifiestan lo que desean o lo que no desean o con lo que están de acuerdo y con lo que no, con la forma en la que miran, la forma en la que hablan, la forma en la que mueven sus manos, la forma en la que se sonríen. Cada tipo de sonrisa tiene muchas veces una interpretación completamente diferente. La facilidad de improvisar. ¿Por qué razón? Porque puede haber un momento en el que la situación se torne un poco seria y haya necesidad de improvisar en alguna situación. Como por ejemplo traerlos, en algún momento ustedes jugaron el juego de verdades y mentiras, por ejemplo. Entonces en ese momento
el conflicto que tal vez estaba en un momento bastante fuerte, se baja y ellos salen del conflicto y se van a orientar o a colocar en la pregunta que se les hace. Y eso es improvisar, para que salgan y que para que de alguna manera el conflicto se detenga ahí y por un momento se pause. Dirigir y persuadir. En cuanto a dirigir y persuadir, acuérdense que como mediadores no podemos persuadirlos a que eventualmente tomen una u otra decisión. Entonces acá, dirigir sí, dirigir la forma en la que póngase usted de acuerdo. Permítale a ella primero que se exprese, permítale a él primero que le pueda explicar, porque muchas veces ambas partes están reacias a una explicación y no quieren ni oír. O cuando empiezan a escuchar la explicación, empiezan a hacer gestos como, "Ah, no le creo, está mintiendo", y uno lo percibe, uno aprende a leerlo. Entonces, mire, yo necesito que usted por este momento salga de esa situación interna que tiene y trate la manera de escuchar con objetividad. Si fuese otra persona a la que le estuviera diciendo lo mismo, ¿cómo lo tomaría? Pero el tema de la persuasión en este aspecto y en este método en especial no es bien visto. El espíritu de decisión en cuanto a que ustedes establezcan las posturas de las ventajas y las desventajas que puede tener cada uno de los puntos a los que ellos han arribado de ese conflicto, entonces el espíritu de decisión en saber decir y qué aconsejar en base a lo mejor que pueda tener el mejor beneficio o la peor decisión por la desventaja que esto puede ocasionar. Y eso como seres humanos que han pasado por situaciones similares o las que han visto películas, las que han visto programas, pueden ir viendo y suscitando este tipo de decisión que es importante poder determinar cuáles son las ventajas sí o sí y las desventajas sí o sí. La sensibilidad. Cada una de las partes necesita un tipo de sensibilidad diferente en relación al mediador. Un hombre machista no se le puede tratar al igual que un hombre que no lo es. Entonces, esa sensibilidad de poder determinar el grado de acercamiento, el tono de voz, porque a los que son machistas, eventualmente usted le tiene que hablar con un tono de voz más fuerte para que él pueda entender y para que él pueda, de alguna manera, pasar por el ciclo o las etapas del proceso de una forma respetuosa. De lo contrario, él va a querer ser el que dirija y el que diga y el que tome la decisión al final, sin permitir gran participación en cuanto a ventajas y desventajas que el mediador podría establecer. La facilidad de comunicación, ya hablamos nosotros sobre el tema de la comunicación y lo importante que es escuchar, no oír, sino escuchar para poder atender y entender y atender los requerimientos de las partes en esas reuniones, en esas sesiones mediáticas que se van a llevar. La adaptación, la flexibilidad y la paciencia. ¿Por qué razón? Porque esto no es cuestión de que con 2, 3 cosas que yo les diga, ellos ya se van a quedar tranquilos. Es repite y repite y repite. Y entonces por ahí esa paciencia, esa flexibilidad de ver los beneficios y en determinado momento no solo los beneficios de una postura, sino también esas desventajas y repetirlas de diferente forma. Por aquí dice ahí Juan José, vamos a ver, vamos a leer bien. Depende, dice, porque los machistas solo lo son con las mujeres. Con uno de hombre no son tan machistas. A ver, Elsa. Sí, buenas noches, licenciada. Yo tengo una duda. Fíjese que no solo pienso con los machistas, sino con las mujeres. Hay mujeres actualmente que
por ejemplo, tienen, qué sé yo, familiares que son esquizofrénicos y de tanto tener familiares así, también actúan de una forma distinta. Por ejemplo, no se les puede decir nada porque todos siempre están a la defensiva y con miradas bien ofensivas. Solo una forma hasta de mirarlo a uno. Ese tipo de situaciones en un juzgado, ¿cómo ustedes o cómo se debe de manejar, licenciada? Perdone, que hasta a veces hasta las miradas son muy ofensivas a veces. Perdone, licenciada, que pregunte. No, no se preocupe. Bueno, aquí hay varias circunstancias. Nosotros cuando son este tipo de personas tenemos que tener una reunión en forma privada con cada una de las partes. Cuando hay situaciones en donde hay enfermedades y circunstancias que hacen necesario poder hablar con una de las partes en el sentido de tratarlo de sensibilizar y establecer que aquí no es una pelea, que no va a ir a una pelea. Va a ir a un proceso en el cual se está buscando una solución y que el mismo respeto que él quiere para él debe tenerlo para la otra parte. Entonces ahí el tema de la empatía, pero siempre es bueno conocer, poder entrevistar cuando se da una situación así, pausar esa sesión de ese día y tratar de tener 15 minutos en espacios diferentes con cada una de las partes. Gracias, licenciada. Bueno, chicos, ya estamos en la adaptación, flexibilidad y paciencia. Y por último, teníamos por acá la aproximación a los problemas permite tener empatía, que es lo que hablábamos nosotros en relación a la empatía. Y el dominio de sí mismo, en el caso del mediador, es fundamental, es necesario. No podemos permitirnos el lujo de que nos sintamos o nos saquen de nuestras casillas y reventemos en una sesión o en una reunión de mediadores. Entonces, es importante mantener el control y darnos cuenta que estamos ahí para facilitar la resolución de un conflicto. Lo que yo piense, mis creencias, mis sentimientos, mis perspectivas del conflicto como tal, eso no tiene nada que ver porque al final la decisión es de ellos. Me voy a limitar a ver las ventajas y desventajas de cada una de las posturas para que sean ellos mismos quienes las vayan desechando o las vayan estableciendo como una forma posible de llevar a cabo una solución al conflicto. Y la persona que lleva el proceso debe de gozar de credibilidad. Las partes involucradas deben de confiar en su intervención y en la resolución que eventualmente pueda brindar el mediador. Resolución única y exclusivamente en cuanto a ventajas y desventajas. Él tiene que saber establecer y determinar y hacer pensar a estas personas la experiencia que él tiene y las razones por las cuales les está colocando. Carol, por favor, agradecemos que cerrar el micrófono. Carol. Patricia, tenemos micrófono encendido. Perdón, licenciada. No hay problema, Carol. Bueno, luego, así a grandes modo, tenemos que el mediador es el tercero neutral que asiste a las partes para llegar a un acuerdo. Después tenemos los diferentes roles que tiene el mediador. Básicamente, en la materia del conflicto, él tiene que comunicar, él tiene que ser psicólogo, tiene que conocer de leyes, tiene que ser muy educado para lograr esos aspectos importantes. ¿Qué acciones, dependiendo la perspectiva desde donde se vea? En relación al conflicto, él se debe informar, debe evaluar para llegar a acuerdos justos, debe, en el sentido de recomendarnos, establecer las ventajas y desventajas y resolver cuando a él se le establezca o se le indique que entre las peores desventajas, ¿cuál es la menos dañina? O entre las mejores ventajas, ¿cuál es la que realmente podría tener un papel importante en la negociación y en este caso en el documento que se haga a través de la mediación? Con relación a las partes, facilitar la posibilidad del diálogo, armonizar los ambientes y los diálogos, fomentar el respeto y el escuchar, transformar actitudes negativas en positivas y evaluar
la posibilidad de que realmente las partes puedan llegar a un arreglo. De lo contrario, pues tendrían que suspenderlas o darse por agotada la vía de la mediación para buscar otras vías alternas. La acción de respeto de cada parte hay que acompañarlos. Se tienen que sentir legitimados, empoderadas cada una de las partes en cuanto a la posición que representan en el conflicto, informados de los beneficios y desventajas de esa postura que eventualmente ellos deben de tomar. Asesorarlos, evaluarlos a cada uno para que se comporte de la mejor manera y que en base a esa evaluación visual que uno pueda dar, poder tener momentos de pausar para que las partes se tranquilicen un poco y después volver a dirigir nuevamente la negociación. Y tenemos por ahí la diferencia entre la mediación y la conciliación, que es muy importante. Y básicamente radica en el nivel de intervención que van a tener los profesionales en este tipo de procesos. En los de mediación no hay una intervención directa, solo se sugieren las alternativas de solución y las partes modifican las condiciones del acuerdo a las necesidades particulares. Y de esta forma, ellos van a encontrar la solución que más les satisface. Y en el proceso de conciliación, él sí va a proponer todas estas medidas ecuánimes para poder resolver todas las dimensiones del conflicto. ¿Vamos entendiendo la dimensión e importancia de cada uno de ellos? Sí, licenciada. Solo una duda, licenciada, perdón. Adelante. En este caso, si no se llegara a la conciliación. ¿La mediación? ¿Sí? No, si no se llegara a la conciliación. O sea, se pasó la mediación, pero no se llegó a ningún acuerdo y se pasa a la conciliación y tampoco. ¿Qué mecanismos se usan aquí? ¿Ya se va a juicio? Exacto, ya no habrían, pero es que el arbitraje, cuando hablamos de arbitraje, vamos a ir viendo el arbitraje ya en forma más establecida y se van a dar cuenta por qué razón el arbitraje en Guatemala es un proceso que, aparte de ser muy oneroso, las reglas del arbitraje son más fuertes. Y aquí hablamos que en el arbitraje, por lo regular, estamos hablando de que existen contratos que hay diferencias que no han podido solucionarse y la intervención de esos árbitros, pues suele ser muy, muy cuantiosa. Vamos a suponer que el proceso está por una deuda de unos 20,000 quetzales y solo en mediación tienen que pagar 50,000. Entonces, ¿qué tanto pueda valer la pena? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces acá, sí, esos serían básicamente los métodos alternativos de solución de conflictos más baratos, si no es que los gratuitos a través del organismo judicial. Y si pese a eso no hay ningún arreglo, pues las partes tendrían que acudir a los órganos jurisdiccionales correspondientes, dependiendo del tipo de conflicto. Así que chicos, les dejo esto entonces. Feliz noche, que Dios les bendiga. Espero que ya tengan los documentos Perdón, ahí. licenciada, la intervención. Gracias, Solo, por favor, si fuera usted tan fina de enviar lo más pronto posible la información de la clase pasada y de esta, porque nos limita el tiempo de estudio, ¿verdad? De Ya la aprendizaje. enviaron, compañero. ¿En dónde están? En Classroom, lo puedes encontrar. Revise, Bueno. compañero, revise. Gracias, Pero William. por ahí también, si alguien nos puede hacer el favor de mandar el link del documento ahí, el enlace, para que lo puedan tener ahí en el chat, también yo agradecería mucho si ustedes pueden compartir ahí. Así que lo que hay son 6 presentaciones, ¿verdad? Deberían de haber 8. Ahorita cayó, compañero. Yo ahorita lo vi, hasta ahorita me cayó a mí también. Ok, Claudia, gracias, Iris. Bueno, a la orden.
Licenciada, una consulta, hablando sobre la Adelante. teoría de los artículos, que es parte del examen, esa pregunta. El Ujú. artículo 97 del Código Procesal Civil y Mercantil habla de la conciliación. No sé si me sirve, es cuando los tribunales pondrán de oficio o a instancia de partes citar a conciliación a las partes en cualquier estado del proceso. No, ¿Podría funcionar? No. esta no. Bien, muy bien, gracias, licenciada. Acuérdense que la voluntariedad, o sea, no, aquí ya si el juez los está obligando, ya estamos en una fase puramente diferente, judicial, y entonces aquí lo que él está haciendo es llamándolos a conciliación, que es una figura diferente. Licenciada, una pregunta, ¿solo en leyes procesales se ve las mediaciones o también puede ser en alguna otra ley? Son en las leyes procesales. Gracias. Bueno, Feliz noche, feliz licenciada. noche, Feliz que noche, descansen. compañeros. Bendiciones, éxitos a Buenas todos. noches, licenciada, Gracias, gracias. Vidania, por el apoyo.